candidato alterno a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, Alejandro Tillería, aseguró que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para apelar la resolución del Consejo Nacional Electoral de no dar paso a su impugnación de los resultados de las elecciones anticipadas en el exterior. ¿A nombre de quién hace estas impugnaciones y Construye ya le retiró el apoyo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alejandro Tillería. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Gisela, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Alejandro o Alexandro? ¿Alejandro o Alexandro? Alexandro. Bueno, es que, es algo súper curioso, ¿no? En el registro civil pusieron Alexandro. Realmente mis padres me bautizaron Alejandro. Okay. Cuando me sacaron mi primera cédula, puso el digitador Alexandro con X. Y ya eso me acompañó para el resto de mi vida. Esa es una Bueno, curiosidad. que dejémoslo entonces en Alejandro, que es más fácil. Sí. Ok, la noche del domingo 29 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó este recurso que usted solicitó por considerarlo improcedente e inobservar lo determinado en la Constitución y el Código de la Democracia. Cuénteme, Alejandro, ¿por qué busca la repetición de las elecciones? Te comento, busco la repetición de las elecciones porque son unas elecciones que nunca debieron haber sucedido. Unas elecciones totalmente ilegales. O sea, que va en contra de la Constitución. El momento que, mediante la impugnación del Centro Democrático, que es lo que consiguieron ellos que se repitan las elecciones, violaron la Constitución. O sea, inobservaron totalmente, porque se inventaron ellos un reglamento, inobservaron el artículo 425 de la Constitución, en la que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Entonces, partiendo desde ahí, son unas elecciones inconstitucionales. Esas son las cuales yo impugno y pido la nulidad de ellas. Usted aseguró en una entrevista, sí, Alejandro, que le han quitado a Construye una curul y se la han entregado a la Revolución Ciudadana. Yo me pregunto si usted está consciente de que la curul no le pertenece a ningún movimiento político, sino al pueblo, que es el que decide por sus representantes. Correcto, o sea, lo que yo dije de que quitaron el curul y se lo dieron al GDO RC5 fue más que nada porque el 20 de agosto, en las elecciones que sí realmente son válidas de acuerdo a la Constitución, Construye, o sea, nosotros, mi principal y mi persona, obtuvimos uno de esos dos curules en Europa, Asia y Oceanía. Cuando hicieron la repetición de elecciones, con unas condiciones totalmente injustas y adversas para cualquiera que no sea la Revolución Ciudadana, ya que ADN no tenía plancha en la circunscripción, se la volvieron a dar a ellos, porque ellos llevan con ese curul, pues, las 3 últimas o 4 últimas elecciones, si no me equivoco. Entonces, a eso me refiero con el que robaron ese curul, porque el pueblo no se eligió. El pueblo eligió la lista 25 como uno de los dos representantes de la circunscripción. ¿Por qué defender una elección donde públicamente conocimos todos los ecuatorianos que se dieron de manera donde los ecuatorianos no pudieron votar en el exterior? Que hubieron muchísimos problemas para que los ecuatorianos voten. Por eso se volvió a hacer la elección. Correcto. Hubieron problemas en el voto telemático, aunque si recordamos, el día 20 de agosto, Diana Tamaín salió a decir que el voto telemático estaba transcurriendo sin novedades. Pero bueno, efectivamente hubieron problemas, hubieron personas como yo, mi persona, que estuvo 3 horas intentando hasta que pudo ejercer el voto. Y así el 38% de las personas que estaban empadronadas para votar, votaron ese 20 de agosto, que es 1% más relativo al 37% de participación que votaron el día 15, el 15 de octubre. O sea, pero la gran mayoría de los ecuatorianos no pudo votar en el exterior. El 20 de agosto que el 15 de octubre. Pero eso fue por decisión propia de los votantes. Porque los votantes en la primera elección no pudieron votar. Y por eso se repitió porque la gran mayoría no pudo ejercer su derecho al voto. Entonces,
por conservar una curul se puede interrumpir los votos que se dieron justamente en las urnas. Porque en la primera elección quienes quisieron votar no lo pudieron hacer. A la segunda fueron los que quisieron. Y en quien quería ir a ejercer su derecho al voto, lo pudo hacer. Entonces, correcto, porque no hubo ese problema que hubo en primera vuelta con el voto telemático. Pero estamos hablando de que esa elección era una elección ilegal. La segunda, cuando todos los que quisieron fueron a votar, es una elección ilegal. A ver, por otro lado, Alejandro, horas más tarde de que usted presente el recurso ante el Consejo Nacional Electoral, el secretario de Construye, Iván González, entregó otro escrito en el Consejo, justamente en el que ratifica que usted no es representante del movimiento y no puede actuar como tal. Además, ratificó que no presentarán ningún recurso ellos. ¿A nombre de quién está usted haciendo estos recursos entonces? Sí, estos recursos yo lo he hecho a título personal, 100%. Yo no soy Construye, no represento a Construye, no he militado en Construye. Mi candidatura se recoge dentro de una alianza, la alianza de la coalición del migrante en esta circunscripción. Fuimos una alianza, como por temas informáticos no se pudo inscribir, al final se inscribió por el lado del movimiento Construye. Bueno, es quien impulsó su candidatura, pero es el movimiento que impulsó su candidatura. Sí, correcto, es el movimiento que auspició la candidatura en esta contienda, pero por eso mismo, yo no me estoy tomando el nombre de Construye, en ningún momento yo he dicho, yo Construye, estamos en contra de eso, jamás lo he dicho. Lo voy a título personal. Es más, Construye está totalmente en contra de la impugnación. Sí. Incluso María Paula Romo, que es líder de Construye, había dicho que en un comunicado público que el recurso presentado por usted carece de cualquier validez jurídica. Bueno, que lo hayan dicho de parte de Construye, que digan que tiene validez o no tiene validez jurídica. Vamos al ejemplo, cuando ellos presentaron el recurso en septiembre, o sea, que lo negaron porque estaba mal hecho. Entonces, no creo que sean las personas más indicadas en decirme, este recurso está bien hecho, este tiene validez jurídica, este no, sobre todo viniendo de ellos. Bueno, nos lo inadmitieron, lo estamos llevando, de hecho, esta tarde terminan los plazos y lo llevamos al contencioso. Estamos listos, o sea, estamos dándole el último toque final y se va para el TCE. Entonces usted a título del CNE, sí. Usted a título personal está intentando entonces dilatar el proceso. Yo no quiero dilatar el proceso, o sea, eso es lo que va a lograr al final. Sí, sería una consecuencia, pero incluso Diana Tamain dijo que aunque nosotros lo llevemos al TCE, eso no retrasa porque no tiene efecto suspensivo en las funciones del CNE. O sea, lo que yo quiero es que se haga justicia. Es una curul que por primera vez en la historia se la pudieron quitar legalmente en las urnas con el voto popular a la RC5. Es algo histórico. Hicimos algo histórico en una circunscripción que siempre ha sido por malinformación del electorado, que lo han malinformado siempre y le han metido marketing. Es una circunscripción que tuvo la característica de ser fuertemente correísta. Logramos nosotros derrotar al correísmo quitándole uno de los dos curules y por eso armaron tal escándalo, porque fue algo inédito. En una provincia, o sea, en una circunscripción donde ellos siempre han hecho lo que les da la gana, se lo quitamos. Llevaron a que repitamos las elecciones, repetimos unas elecciones totalmente ilegales. O sea, unas elecciones donde el único partido que tenía plancha presidenciable era la Revolución Ciudadana. Es algo ilegal. O sea, esto es de las democracias de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro. Eliminas a tus contrincantes y te presentas. ¡Ah, qué democrático! O sea, es lo que está haciendo la Revolución Ciudadana y el CNE, que trabaja para ellos. Usted dice que presenta estas impugnaciones a título personal y cuando señala usted que su equipo está trabajando en la presentación de estos recursos, ¿a qué equipo se refiere? Porque usted ha dicho que ya construye y no tiene nada que ver. Al equipo de la coalición del migrante, Movimiento del Migrante, que somos una organización de Europa, Asia y Oceanía, que llevamos años trabajando en pro de los migrantes. Pero usted es el único, ¿no?, que presenta este tipo de recursos. Correcto, o sea, como yo fui candidato, yo fui alguien directamente perjudicado por esto,
Entonces yo soy quien lo está llevando y lo está presentando. Pero claro, obviamente no es algo que recoge simplemente mi opinión o un capricho, como he visto que dicen en redes sociales. Esto es unión de migrantes que dicen no nos vamos a dejar robar las elecciones de esa manera. Vamos hasta las últimas instancias. ¿Y qué quiere decir hasta las últimas instancias? ¿Hasta dónde? Hasta el contencioso. Bueno, veamos qué sucede entonces. Le agradezco muchísimo. Esperemos que se haga justicia. Y como le quiero repetirle y recalcarle a la ciudadanía ecuatoriana, no lo hago por favorecer a nadie, ni por extenderle el periodo a Guillermo Lasso, ni por retrasar la posición de Daniel Noboa. Es más, me encantaría que Daniel Noboa se posesione cuanto antes y se ponga a trabajar en la problemática que tiene el país actualmente. Simplemente lo hago porque los migrantes han sido históricamente atropellados por estos gobiernos, da igual, de izquierda o de derecha. Entonces queremos hacer justicia. Con ese poquito de poder que podíamos ejercer, escogiendo uno de nuestros 2 legisladores, nos lo quitan flagrantemente. Esa es la pelea que estamos llevando a cabo, la voz de los migrantes. Sí, pero podría entorpecer un proceso de transición que todo el pueblo ecuatoriano está pidiendo que se dé lo más pronto posible. Pero por respetar el proceso de transición y los calendarios del CNE, no puedo callarme ante una injusticia. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Alejandro Tillería, ex candidato asambleísta alterno por Construye.